Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, video número 35. Y continuamos también con el módulo 2. Bien, nos vamos a adentrar en lo que es la primera ley para sistemas. Es un tema muy importante porque va a representar un paso más de ustedes en el mundo de la ingeniería. Los invito a que no desprecien este contenido, aun cuando va a ser un contenido teórico. El conocimiento y el manejo maduro de estos conceptos les va a permitir a ustedes como ingenieros tener solvencia al momento de analizar y plantear soluciones en las situaciones que se les presenten. Bien, entonces vamos a hablar del balance de energía para sistemas cerrados, es decir, la primera ley de la termodinámica. Se las voy a presentar. Vamos a hablar del concepto de entalpía, el concepto de calor específico. Voy a hablarles también del experimento que hizo el señor Joule. Vamos a hablar de la relación de calores específicos K. Vamos a hablar del proceso adiabático del gas ideal y me voy a despedir con una frase célebre. ¿Ok? Bien, comenzamos. Bien, voy a comenzar por hablar del balance de energía para sistemas cerrados. Supongamos pues entonces que tenemos esa nubecita que ya he usado varias veces. Esa nube representa nuestro sistema, le vamos a dar el nombre de A y por tener masa, pues tiene una determinada cantidad de energía y como a esa fotografía, a ese instante de tiempo que estamos analizando, le vamos a dar el nombre de estado 1, pues entonces la energía del sistema A en el estado 1. Y esa energía está compuesta por la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. Entonces, eh, el sistema está en un estado 1 y pasa a un estado 2. ¿Ok? En el estado 2 lo mismo. Es en el estado 2, que es distinto al estado 1, pues entonces tiene una determinada cantidad de energía asociada a ese estado 2 y sigue siendo la energía interna en el estado 2, energía cinética en el estado 2 y energía potencial en el estado 2. Entonces podemos decir que la variación de energía del sistema ¿a qué va a corresponder? A la energía del estado 2 menos la energía del estado 1. Estoy operando con propiedades termodinámicas, entonces puedo restar el estado inicial y final. ¿Y a qué corresponde energía 2 menos energía 1? Bien, pues al cambio en las energías internas, cinética y potencial del sistema. Ahora bien, eh, esto lo podríamos entonces escribir como E2 menos E1 es igual a la diferencia, como es un sistema y la masa no cambia, pues entonces el factor común M está presente, es la masa por la variación de energía interna específica, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. Ahora bien, de alguna manera, el sistema llegó desde el estado 1 al estado 2, no llegó por magia. Entonces, ¿cómo pasó el sistema desde el estado 1 al estado 2? Mediante un proceso. ¿Y qué caracteriza ese proceso? Una interacción de energía. Esa interacción de energía necesariamente tiene que estar conformada por una transmisión de energía en forma de calor o una transmisión de energía en forma de trabajo. Ahora no voy a contemplar la tercera interacción porque estamos hablando de sistemas cerrados o simplemente sistemas. Bien, entonces esta variación o este proceso lo podemos decir que va a ser la energía que entra menos la energía que sale, sería el balance de las interacciones energéticas, y esa energía que entra menos esa energía que sale corresponde a la integral de la diferencial inexacta de calor menos la integral de la diferencial inexacta de trabajo. Quedando entonces que la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado va a ser igual a la integral de la diferencial inexacta de calor menos la integral de la diferencial inexacta de trabajo. Y eso va a ser igual a la variación de energía interna, variación de energía potencial y la variación de energía cinética, y energía potencial. ¿Ok? Bien, esta primera ley de la termodinámica la podemos expresar de distintas maneras. Si la presentamos en forma de tasa, es decir, como una variación respecto del tiempo,
la energía que entra va a ser una tasa también, entonces va a ser la tasa de transferencia neta de energía por calor y por trabajo, y va a ser igual necesariamente a la tasa de cambio en la energía cinética, potencial e interna del sistema. ¿Okay? Si la queremos en forma específica o por unidad de masa, pues entonces va a ser la energía específica que entra menos la energía específica que sale, va a ser igual a la variación de energía del sistema. ¿Okay? Bien, ahora voy a hacer una especie de paréntesis y les pido que no se impacienten porque va a parecer como que voy a cambiar el tema, pero al final de la próxima diapositiva se van a dar cuenta de por qué estoy haciendo este paréntesis. Bien, para un sistema cerrado que experimenta un ciclo, el estado inicial y final son el mismo estado. ¿Ok? ¿Se acuerdan que se los dije? Entonces podríamos escribir, si tuviéramos un sistema cartesiano que reuniera dos propiedades, las que sea, presión, volumen específico, temperatura, entropía, presión, entalpía, temperatura, volumen específico, no importa el diagrama de fase que estemos usando, pero si tuviéramos un diagrama de fase y tuviéramos dos estados, 1 y 2, y se cumpliera un ciclo, por ejemplo, ir de 1 a 2 por la trayectoria A y luego volver por la trayectoria C, o ir de 1 a 2 por B y luego devolverse por la trayectoria C. Hay infinitas trayectorias, ¿ok? No, yo solamente he planteado aquí estas tres. Entonces, ¿cómo se expresa la primera ley en el caso de un ciclo? Bueno, fíjense ustedes que la primera ley, el enunciado es el que les nombré la vez pasada, o sea, que es la integral de Q, la integral de trabajo es igual a la variación de energía del sistema. Como el estado inicial y final en un ciclo es el mismo, entonces podríamos decir que todo este término vale cero o es nulo, ¿sí? Porque se está restando, no hay variación en el mismo punto. Quedando entonces que la integral de la diferencial inexacta de Q a lo largo de un ciclo necesariamente tiene que ser igual a la integral de la diferencial inexacta trabajo a lo largo del ciclo. Pero vamos a desarrollar esta igualdad, porque dicha así, pues no nos dice demasiadas cosas. Bien, supongamos que cumplimos el ciclo, para poder desarrollar esto que dice aquí, si cumplimos el ciclo por la trayectoria, por ejemplo, nos vamos por A y nos devolvemos por C, por ejemplo. Entonces sería, vamos de 1 a 2 por la trayectoria A y hacemos la sumatoria de las interacciones de calor. Más, ahora hay que devolverse. Vamos de 2 hasta 1, ahora por la trayectoria C. Estamos devolviendo por aquí. ¿Ok? Y hacemos la sumatoria de las interacciones de calor. Según esta expresión, esto necesariamente tiene que ser igual a la integral de 1 a 2 por A, porque nos estamos yendo por A, del trabajo más, ahora retornamos de 2 a 1 por la trayectoria C. Y una vez escrita esta expresión, pues podemos moverla, podemos modificarla. Por lo pronto voy a agrupar trayectorias. Entonces, al agrupar trayectorias, este este trabajo pasa para el primer miembro y este pasa para el segundo. Entonces queda esto que estaba positivo aquí pasa restando y este término queda completo. Esto que está positivo pasa a restar y para quitar ese signo menos, lo que hago es que invierto los límites de integración. Entonces queda integral de 1 a 2 por la trayectoria C de la interacción de calor de Q, de calor. Menos, entonces, para ordenar esto, aquí está el intervalo de los límites de integración es de 2 a 1 y para poderlo invertir le cambio el signo y queda de 1 a 2 por la trayectoria C. Y nos queda esta expresión a la que le voy a llamar 1. Fíjense que si nosotros hiciéramos este mismo análisis, pero esta vez para la trayectoria B, vamos a obtener una expresión de la misma forma de 1. Es fácil de entender, o sea, hay infinitas trayectorias de ida, a la que le podíamos dar el nombre que fuera, y nos va a dar una expresión similar a esta. Entonces, bueno, voy a escribirla. Si cumplimos el mismo ciclo, pero esta vez ahora no por A, sino por B, sino no por aquí, nos venimos por acá.
nos va a quedar una expresión que es fácil de entender que va a tener esta forma. Como estas expresiones son independientes, puedo operar entre ellas y voy a restar 1 menos 2. Al restar 1 menos 2, nos queda que la diferencia de calor menos trabajo por la trayectoria A es igual a la diferencia del calor menos el trabajo por la trayectoria B. ¿Y esto por qué es importante? Y es la razón por la que empecé a hablar de ciclos, y es el paréntesis que les comenté. ¿Por qué esto es importante? Porque fíjense que esto lo que está determinando es que independientemente de la trayectoria, la diferencia de las dos diferenciales inexactas, calor menos trabajo, es constante o es independiente de la trayectoria. Y como eso es así, entonces la diferencia calor menos trabajo es una propiedad termodinámica y se denomina energía. Entonces, podemos decir que el diferencial de Q menos la diferencial inexacta de Q menos la diferencial exacta de trabajo es igual a la diferencial exacta de energía. Y eso es tremendamente importante. Fíjense que no estoy diciendo que el calor es una propiedad ni que el trabajo es una propiedad. Lo que estoy diciendo es que la diferencia de calor menos trabajo es una propiedad. Ojo, es importante que eso lo tengan bien presente y bien claro en sus cabezas. ¿Ok? Entonces, lo que es propiedad es la diferencia calor menos trabajo. No calor y no trabajo. De manera independiente no, pero la resta sí se tiene el comportamiento de una propiedad termodinámica y se le dio el nombre de energía. Entonces, bien, es por eso que hice este paréntesis, para llegar a esta conclusión. Entonces, si resumimos, podemos escribir la primera ley de forma diferencial. Va a ser el diferencial de energía es delta de Q menos delta de W igual a la variación de energía interna, más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Si lo hacemos de manera integral, hay dos formas, queda energía 2 menos energía 1 y todo lo que queda expresado aquí, o la integral de esto es calor de 1 a 2 menos el trabajo de 1 a 2 y queda toda esta expresión. Y esta última expresión es la forma más común de la primera ley de la termodinámica. Ahora bien, normalmente, las variaciones de energía cinética y las variaciones de energía potencial respecto del tamaño o el número o el que representa la variación de energía interna, estas variaciones son marginales, son despreciables. Entonces es muy común que se hagan cero. Y si eso se hace cero, pues entonces hay una forma más resumida para escribir la primera ley de la termodinámica, que queda calor menos trabajo igual a variación de energía interna, simplemente. Esto es muy común en termodinámica. En mecánica de fluidos no es así, pero como estamos en termodinámica, pues nos vamos a conformar con esto que está aquí. Fíjense ahora que vamos a profundizar en esta expresión. Es posible que que el sistema esté experimentando un trabajo de frontera móvil y el trabajo entonces lo podamos expresar como la integral de 1 a 2 de la presión por el diferencial de volumen. Al hacer la integral y despejar aquí calor, nos queda que esta integral es presión 2 por el volumen 2 menos presión 1 por el volumen 1. Si se agrupa propiedades extensivas con el mismo estado termodinámico, queda energía interna 2 más presión 2 por el volumen 2 menos energía interna 1 más presión 1 por el volumen 1. Ok. ¿Y por qué eso es importante? Porque existe una propiedad que se llama entalpía y corresponde a la energía interna más la presión por el volumen. Escrito en términos de propiedades específicas, sería la masa por energía interna específica más la presión por el volumen específico. ¿Qué representa la entalpía? Lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la segunda ley, pero para que vayan madurando la idea, es la entalpía cuantifica la energía que tiene la sustancia más la energía necesaria para hacer que esa masa se mueva. ¿Ok? Entonces, a este término, presión por el volumen, se le llama trabajo de flujo, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces,
El calor, ahora lo podemos, o la primera ley, la podemos escribir como calor es igual a la entalpía 2 menos la entalpía 1. Y la entalpía, fíjense que como la entalpía relaciona propiedades extensivas y todas esas propiedades extensivas se pueden expresar como propiedades intensivas, entonces la entalpía también tiene su forma como propiedad intensiva o específica. Entonces queda que la masa por la entalpía 2 minúscula menos la entalpía 1 minúscula. La entalpía minúscula corresponde a la entalpía específica y viene siendo la entalpía específica, o sea, la H mayúscula partido por la masa. ¿Ok? Bien, cuando estemos hablando de entalpía, en el caso de sustancia pura, pues vamos a darle el mismo trato que le hemos dado al volumen específico y a la energía interna. Pues vamos a leer en las tablas termodinámicas una H sub F que corresponde a la entalpía del estado de líquido saturado, una entalpía sub G que corresponde al estado de vapor saturado, y cuando estemos en la zona de equilibrio líquido-vapor, pues va a ser dependiente también va a ser dependiente del título o de la calidad, y va a cumplir con la misma expresión que ya demostramos varios videos atrás. Que se los voy a dejar por aquí para que lo refresquen. Ok, solamente hay un cambio, y es que en el caso del líquido comprimido a presiones inferiores a 5 megapascales, recuérdense que no tenemos tablas para líquido comprimido a presiones inferiores a 5 megapascales, pues la aproximación va a ser del mismo modo como hacíamos con las demás propiedades, va a ser la entalpía como líquido saturado leído por temperatura, pero vamos a corregir el valor de la entalpía multiplicando por este término que corresponde al volumen específico F por la diferencia, la presión a la que esté la sustancia menos la presión de saturación del estado que estemos considerando. Esta presión de saturación va a corresponder al que se le da a esta temperatura correspondiente al líquido saturado. ¿Ok? Bien, esto es para sustancia pura. Ahora, en el caso de gases ideales, pues bueno, necesitamos una expresión que nos permita determinar la energía interna y la entalpía. Y para eso formularon el concepto de calor específico. Y el calor específico se define como la energía requerida para elevar la temperatura de una masa unitaria de sustancia, la que sea, en un grado centígrado, en un grado Celsius. Centígrado ya no existe, desde 1948 no existe el término centígrado. Bien, cuando se hace esta consideración para determinar una expresión de la energía interna y de la entalpía, se observa que se tienen al menos dos situaciones. Una, un proceso de transferencia de calor a volumen constante, y si es a volumen constante no hay trabajo, entonces el calor es igual a la variación de energía interna, y esa es una situación. Pero hay una segunda posibilidad, y es que el proceso haya un proceso de transferencia de calor, pero esta vez a presión constante, donde el calor se puede expresar como una variación de la entalpía. Y aquí necesito hacer otro paréntesis, ¿sí? Porque les voy a hablar de este señor que tiene una cara, yo no diría que alegre, pero es un hombre que se inmortalizó con sus aportes al conocimiento. Me estoy refiriendo al físico inglés James Prescott Joule, nacido en 1818 y murió en 1889. Bueno, este caballero tiene grandes aportes al conocimiento. El más destacado es que él fue el que enunció la primera ley de la termodinámica, o se le atribuye a él. Entonces, cuando este señor estaba pensando en todo esto y se encontró con que necesitaba una expresión de la primera ley que abarcara los gases ideales, pues empezó a pensar en un experimento. Y el experimento consistía en tener un recipiente adiabático lleno de agua, y dentro de ese recipiente con agua colocó dos recipientes más interconectados por una válvula. ¿Ok? A uno de los recipientes le llamó A, al otro le llamó B, y el recipiente A estaba presurizado con una determinada cantidad
de un gas ideal, el gas ideal que él usó fue aire, ¿ok? Y el compartimento B o el recipiente B estaba vacío. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que este señor hace? Bueno, la hipótesis de este señor es la siguiente. Bueno, si yo tengo un sistema como el que está ahí marcado en rojo, ¿sí? Cuando la válvula se abra, ¿sí? Cuando la válvula se abra, ¿qué va a pasar? La masa que está en A se va a ir a B. Y si la válvula se deja abierta, el aire que antes estaba en A y que ahora está en A más B, va a alcanzar otro estado termodinámico. Ese otro estado termodinámico tendrá que tener otro valor de energía interna, ¿sí? Y como el proceso, para ese límite de sistema, este proceso se puede considerar adiabático y además de eso, no hay calor porque está recubierto el recipiente. Entonces, pues la única variación que él iba a poder observar es cómo varía la energía interna en función de la temperatura, de la presión y del volumen específico. Esa era la inquietud que este hombre tenía. ¿Ok? Entonces, este hombre también fue famoso porque era tremendamente meticuloso. Y entonces, él repitió muchas veces este experimento esperando obtener resultados distintos, pero siempre obtuvo resultados que les voy a comentar ahora. Entonces, una vez que este hombre abría la válvula y se alcanzaba el estado termodinámico, ocurría que lamentablemente, pues para él, en ese momento, bueno, no lamentablemente, tenía que tener algún resultado. El resultado que obtuve es que la temperatura 1 era igual a la temperatura 2, es decir, que el proceso ocurría a temperatura constante. Y eso decía que era a temperatura constante porque no se registraba ninguna variación de temperatura en el agua en la que estaban inmersos los recipientes. Y después de repetir este ejercicio muchas veces, ¿a qué conclusión llegó? Bueno, siendo eso así, la única conclusión lógica es que la energía interna y la entalpía son solamente función de la temperatura, no están influidas por la presión y por el volumen específico. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué vale la pena que yo haya hecho este paréntesis en la explicación que estoy haciendo? Bien, porque cuando se trabaja entonces con procesos de gases ideales a volumen constante y a presión constante, se puede entonces concluir que la variación de la energía interna respecto de la temperatura a volumen constante, es decir, que él comprobó que la energía interna solamente dependía de la temperatura, no dependía del volumen ni de la presión. Entonces esta derivada parcial no era necesaria y se podía sustituir por el diferencial exacto. Entonces concluyó que la derivada de la energía interna respecto de la temperatura era una diferencial exacta y le atribuyó el nombre de calor específico a volumen constante. ¿Ok? De manera, extendiendo esto, entonces se puede escribir que la variación de energía interna en forma integral pues corresponde a la integral de la variación del calor específico a volumen constante como una función de la temperatura por el diferencial de temperatura. Y esto se puede extender entonces para la entalpía. ¿Por qué esto es importante? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, porque nos da la posibilidad de que una vez conocidos los calores específicos de la sustancia, podamos entonces cuantificar la variación de energía interna y la variación de energía de entalpía, quise decir. Bien, ocurre que los calores específicos son propios de cada sustancia, es decir, no se necesita la misma cantidad de energía para calentar una cantidad de aire o que para calentar una cantidad de agua o para calentar una cantidad de acero o para calentar una cantidad de aluminio. Es fácil de entender. Entonces, cada calor específico es propio de cada sustancia. ¿Ok? Entonces, en ese contexto,
habría que buscar la manera de cuantificar ese volumen, ese calor específico, porque de paso se descubre que el calor específico varía de manera muy notable con la temperatura. Pero hay algunas sustancias, muchas, para ser exacto, o sea, no son pocas, son bastantes, que tienen un calor específico que tiene un comportamiento más o menos constante para un rango determinado de temperatura. Entonces, si el proceso permite considerar que el calor específico es constante en un rango de temperatura, se le dio el nombre de calor específico subcero. ¿Ok? Entonces, estos términos son tremendamente útiles porque permiten escribir entonces la variación de energía interna y la variación de entalpía como se sube cero por la diferencia de temperatura o se sube cero por la diferencia de temperaturas. Bien, eso es lo primero. Esto facilita, al momento de calcular, facilita tremendamente, sobre todo cuando los cálculos se están haciendo a lápiz. ¿Ok? Hoy por hoy con las computadoras, pues estas integrales no representan ningún problema interesante, porque las aplicaciones resuelven las integrales sin ningún problema. Entonces, si utilizamos algún sistema que haga cálculos por nosotros, pues podemos incluir la integral sin problemas. Ahora, si se sigue haciendo lápiz, pues esto sin duda alguna facilita mucho el cálculo. Entonces, también hay unas sustancias que presentan una marcada variación de esos calores específicos para algunos rangos de temperatura. Entonces, hay varias formas de abordar esta situación. Una es determinar un calor específico a un valor de temperatura promedio, es decir, supongamos que la temperatura del proceso que estemos evaluando va desde 300 Celsius a 500 Celsius. Entonces, para no tener que hacer la integral desde 300 a 500 y utilizar una expresión que después se las voy a mostrar en una tabla que hay, que son unos polinomios bastante curiosos, por decirlo menos, entonces lo que se hace es, bueno, vamos a sacar el promedio entre 300 y 500, sería 400, se evalúa el calor específico a la temperatura promedio, que en este caso, para el ejemplo que estoy usando, sería 400, y eso hace que sea mucho más sencillo operar con esto, sin tener que caer en una integral que ya se las mostraré, suele ser un poco engorrosa por la forma del polinomio. ¿Ok? El otro caso, cuando la variación es muy importante y si el nivel de exactitud deseado lo manda, pues entonces hay que integrar y añadir esa dificultad matemática al análisis termodinámico. Bien. Voy a hablar entonces de otro concepto y es la relación de calores específicos K. ¿Por qué? Vamos a ver de dónde sale este término primero. Bueno, se sabe que entalpía es igual a la energía interna más el trabajo de flujo, de presión por el volumen. Y como esto es un gas ideal, les he dicho que estamos hablando de gases ideales, el producto P por volumen específico cumple con la ecuación de estado, es decir, que la presión por volumen específico es igual a la constante universal por la temperatura. Si lo sustituimos allí, queda que, y tomamos la derivada de la entalpía es igual a la derivada de la energía interna más la derivada de este producto. Entonces, hay que derivar ese producto y queda el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Fíjense entonces que R es una constante y la derivada de una constante pues es 0. Y nos queda entonces este término de H igual a du más R de T. Sabemos que podemos dividir todo entre dt y queda de H de T es igual a du sobre dt más R de T sobre dt. Entonces este dt se vuelve 1 y queda que dH de T y du de T se define como C sub P y C sub V respectivamente y queda la R sola. Entonces nos queda esta expresión que es poderosísima porque está en función de la constante universal de los gases, de que dice que el calor específico a presión constante es igual al calor específico a volumen constante más R. ¿Ok?
Podemos trabajar un poco con esto. Si dividimos todo por CSV, pues queda, y dejando la R sola en el segundo miembro, nos queda C sub P entre C sub V menos 1 es igual a R entre C sub V. ¿Ok? Entonces aparece el término K. K es la relación de calores específicos C sub P entre C sub V. A sustituir en esta expresión queda que C sub V es igual a R entre K menos 1 y C sub P es K entre K menos 1 por R. Esta expresión es tremendamente valiosa porque, conocida la K, que es propia de cada sustancia, y conocida la R, que también es propia de cada sustancia, pues entonces podemos calcular de manera sencilla los calores específicos. Y esta resulta ser un par de ecuaciones muy útiles y que deben anotar en su formulario. ¿Ok? Bien, ahora les voy a hablar de un proceso, se llama proceso adiabático de gas ideal. Es un proceso que, aun cuando introduce la palabra ideal y pareciera como que fuera que no es posible que ocurra ni nada de esto, el uso del proceso adiabático de gas ideal es tremendo en ingeniería. Hay muchas máquinas, muchos procesos que trabajan con gases ideales, con gases que tienen comportamiento de gas ideal y que normalmente el sistema está revestido, o sea que es adiabático en un rango de tiempo que nos interese. ¿Sí? Entonces, el proceso adiabático del gas ideal, aun cuando obedece a un proceso que no es real, nos permite, nos da una muy buena idea de lo que va a suceder en un sistema que estemos diseñando que cumpla con que está usando un gas ideal, un gas que tiene comportamiento de gas ideal, y de paso el límite del sistema, el borde del sistema esté aislado. ¿Okay? Entonces, bien, este proceso es tremendamente útil. Entonces, la primera ley en forma diferencial queda que la diferencial de calor menos la diferencial de trabajo es igual a la variación de energía interna. Entonces, si el proceso es adiabático, quiere decir que no hay calor. Y si no hay calor, vamos a igualar esto a cero, nos queda que la derivada de la energía interna. Y como el proceso es ideal, pues vamos a decir que cumple con el condicionado para un proceso reversible. Y esto a su vez permite usar la definición de trabajo para un proceso internamente reversible, que es la integral de P de B. Entonces nos puede quedar esta expresión, nos queda como el diferencial de energía interna más la presión por el diferencial de volumen es igual a cero. ¿Ok? Para gases ideales se cumple que la presión es igual a RT entre V y que la energía interna es C sub V de T. Si sustituimos esto allí, nos queda algo como esto. Bien, y entonces si dividimos de manera conveniente entre C sub VT, nos queda diferencial de temperatura entre T más R entre C sub V por el diferencial de volumen con respecto al volumen, igual 0. Entonces, R entre C sub V lo podemos expresar en términos de K, y esto es una integral que es inmediata, que es el logaritmo neperiano de T más K menos 1, logaritmo neperiano de V, igual a una constante. Por la propiedad de los logaritmos, pues al aplicar el logaritmo, nos queda que la temperatura por el volumen elevado a la K menos 1 es igual a una constante. Y esto tiene la forma de lo que habíamos hablado como el proceso politrópico de gas ideal. Esto es un caso particular de proceso politrópico. Entonces, esta expresión, si se trabaja un poco con la ecuación de gas ideal y se sustituye para dos estados termodinámicos, se llega a unas ecuaciones que son tremendamente poderosas, porque estas ecuaciones se llaman las ecuaciones del proceso adiabático del gas ideal y nos van a ayudar a definir estados de forma muy sencilla y con absoluta certeza. Luego, cuando veamos segunda ley de la termodinámica, esto estará asociado a un proceso isentrópico, simplemente se lo estoy adelantando, y se usa con mucha frecuencia este término que está acá. ¿Ok? Y ese es el contenido que tenía para ustedes en este vídeo. El próximo vídeo que vamos a hacer
ya vamos a meternos en los problemas. Van a ser problemas para sustancia pura y para gases ideales. Bien, me quiero despedir de ustedes con una frase que dijo el filósofo y psicólogo suizo Jean Piaget, nacido en el año 1896 y murió en 1980. Fíjense lo que dijo este señor. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. ¿Por qué les traigo este pensamiento? Yo sé que el contenido que yo acabo de explicar puede ser engorroso, puede ser abstracto, puede ser inclusive para definirlo bien en coloquial, puede ser bien fastidioso. Pero en la medida que ustedes internalicen ese concepto de calor, de primera ley, de entalpía, de calor específico, de K, lo internalicen en su formación como ingeniero, eso les va a permitir que ese conocimiento haga crecer la inteligencia, y una vez que ustedes apliquen esos conocimientos, ustedes entonces se van a convertir en unos ingenieros excelentes. Bien, es todo. Si les ha gustado, denle like, compartan con sus compañeros, activen las notificaciones y suscríbanse al canal. Muchas gracias. Continuamos.